Bueno, pues sigo en el mismo contexto, haría un poquito la posición de la cámara para que se vea un poquito diferente y a quien le gusta este contexto, pues diga, bueno, pues qué bonito, qué mono le está quedando, ¿no? Bueno, no sé qué le está quedando, hago lo posible o hacemos lo posible en casa para que esté mínimamente mono, pero no es como a uno le gustaría, porque las plantas tienen que sufrir el calor, la falta de agua o el exceso de agua, etcétera, etcétera. No, no es tan fácil, pero bueno. Siguiendo con el tema, en el vídeo anterior os he hablado de cómo el tema de la primera y la segunda tópica se articulaba en el tema del grupo. Claro, hay un tema que es como muy tabú, y los sueños ¿qué son? Hay que hacer caso de los sueños. Desde que tenemos noticias, la humanidad siempre se ha preocupado por los sueños, con lo cual algo habrá ahí que ha preocupado, que ha llamado la atención y que ha servido para que incluso algunas personas tomen decisiones a veces acertadas y a veces no, ¿verdad? ¿A qué corresponden? Mirad, el dormir es importantísimo. Dormir, pero no dormir por dormir. Uno duerme no solamente porque está cansado, evidentemente, sino porque las neuronas necesitan desconectar de su actividad diaria para recolocarse, para realimentarse, para redistribuir la información que tienen. Entonces el cerebro necesita horas de reposo para que a lo largo de estas horas vaya como elaborando, digeriendo, redistribuyendo la información que ha tenido a lo largo del día para permitir seguir trabajando en el día siguiente. Cuando dormimos, evidentemente el cerebro no se desconecta totalmente, eso faltaría, si no moriríamos, ¿no? Hay una parte que siempre está activa, lógicamente. Y entonces en esa actividad hay una parte que nos permite seguir respirando, seguir incluso dormidos, y en cambio hay otra que tiene que ver con cómo digiere toda la cuestión anterior, ¿vale? Entonces, eso que se digiere, ¿cómo se digiere? Hay cosas que se digieren, así diríamos, como automáticamente, sin mayor, diríamos, preocupación. Pero hay otras que tienen mucho que ver con las vivencias que uno ha tenido a lo largo del día y cómo articula esas vivencias con el entramado del pensamientos que tiene y que va acumulando y que va almacenando. Entonces, los hechos cotidianos, pero no solamente los del día inmediato, sino de días anteriores, la forma que tiene la mente, o sea, el cerebro, es decir, las neuronas que tenemos dentro de la cabeza como mínimo, la forma que tienen para reelaborar y redistribuir y recolocar todo ese tipo de vivencias es a través de imágenes, fantasías, escenas que se nos antojan de noche, como sueños, lógicamente, y que aluden a hechos o bien de la vida cotidiana o bien de hechos pasados, y que se articulan muchísimo con los aspectos instintivos. De ahí muchas veces los sueños sean raros, sean difíciles de descifrar, sean difíciles de entender por qué, y además como absurdos, ¿no? Porque, como decía Mate Blanco, habría como una parte del pensamiento que es como muy lógico, muy ordenado, ¿no? A más B igual a C, C más D igual a D, etcétera, etcétera. Y hay otra parte del pensamiento que es absolutamente ilógico, en donde un sillón puede representar a tu padre o a tu madre y al tiempo ese sillón se transforma en una especie de planta que crece, pero entonces viene un animal y lo devora, entonces ahí uno empieza a fantasear qué tendrá que ver ese animal, y que además como un animal devora una planta, ¿no? Hay cosas que diríamos, sensatamente es que no tiene pies y cabeza. No, sensatamente no, es que no estamos hablando de la sensatez. Estamos hablando de producciones inconscientes que a ti se te antojan como sueños y las ves como tales, ¿no? Entonces los sueños duran poco en realidad, ¿eh? Duran escasos segundos, incluso como mucho puede durar un minuto, pero duran poco. Lo que pasa es que la vivencia interna es larga. Uno puede tener la sensación que toda la noche ha estado soñando. Y no se sueña un solo sueño de noche, sino se sueñan varios. Y no somos siempre conscientes de los sueños que uno ha hecho. Hay una práctica que nosotros en nuestro entrenamiento psicoanalítico individual nos hemos visto animados a realizar, ¿no? Y consiste en que de noche tú duermes y si tienes un sueño, intenta, cuando te despiertes, apuntar el sueño que has tenido.
escribirlo. Eso como práctica de entrenamiento personal va bien porque en cierto modo ahí cuando escribes reordenas, porque tampoco escribes el cuento tal como el sueño tal cual lo viviste, vas rescatando aspectos que tienen que ver con el sueño. Incluso tienes la sensación de que lo estás haciendo lógicamente, pero claro, en cuanto interviene la lógica, ya pierde poder los elementos más de la fantasía del propio sueño, ¿no? Entonces, cuando escribes, iba en una bicicleta y entonces cayó en el agua y entonces ahí apareció una horca y con la horca, claro, ahí lo vas escribiendo. Pero eso que son recuerdos que tú tienes del sueño que tuviste, no es exactamente el sueño que tuviste. Pero bueno, viene bien, pero como parte de entrenamiento, porque luego te permite con ese material ir analizando aspectos tanto personales o con un profesional también ir debatiendo los diferentes significados que pueden haber detrás de las cosas que uno ha soñado. Entonces, esa parte del entrenamiento va bien, porque entonces cuando tú estás en un grupo y la gente cuenta un sueño, o cuando... Es muy curioso, porque incluso hay grupos en los cuales hay personas que cuentan un sueño, pero otras, a raíz de ese sueño, elaboran también otro tipo de elementos que permiten ir más allá. O incluso activan en ellos recuerdos que tienen que ver con el sueño que uno explicó y que de alguna forma lo complementan o le dan otro giro. Yo sé que hay personas, en Israel hay un autor que en ese momento el lapsus me ha pasado una brocha, pero se dedica al trabajo de los sueños en grupo, en donde los pacientes o los profesionales, cuando estamos en grupo, relatamos en una situación un poquito más de relajo y tal, sueños que hemos tenido en las horas anteriores al grupo, ¿no? Y eso da muchísimo material que tiene que ver no solamente con lo individual, sino también que ver con lo social. Porque de alguna manera todo ese material que van aflorando los miembros de un grupo y que se proponen trabajarlo conjuntamente, tienen una cierta articulación que nos da pie a ir entendiendo más aspectos de la vida social y de la vida colectiva, ¿verdad? Bueno, pues os he abordado un poquito el tema de los sueños, que podría haber dicho, mirad, en los sueños aparecen esos mecanismos de defensa, pero no me quiero entretener en ese punto porque ya irán apareciendo a lo largo de las charlas, ¿verdad? Pero sí es cierto que esos mecanismos de defensa, que tiene que ver con la forma como el individuo trata de defenderse, es decir, bajar el nivel de ansiedad a partir de las imágenes que van emergiendo en el sueño, esos mecanismos de defensa también se emplean en la vida cotidiana y en la vida de interrelación. Entonces, cuando Freud ahonda en el tema de los sueños, también va descubriendo cómo hay mecanismos defensivos que son formas que tiene el yo de controlar el nivel de ansiedad con el cual uno puede sostener. Entonces, para lo cual tiene que buscar un sistema que disminuya la peligrosidad de la imagen. Imaginaros que uno tiene que racionalizar algo. Y lo tiene que racionalizar porque la vivencia que ha tenido ha sido tan fuerte que no sabe hacerla de otra manera, no sabe cómo explicarla, porque explicarla supone tomar conciencia de aquello. Y entonces lo va racionalizando y va diciendo, no, es que en realidad aquello era un estudiante de Derecho que se fue a la facultad y estaba trabajando en la biblioteca y ahí le cayó un libro, pero el libro en realidad era otra cosa. Entonces ahí le vas poniendo palabras que son mecanismos, que utilizan mecanismos de defensa para que la fantasía muy básica que puede haber ahí, ¿no? Que podría ser, y ahora diré una animalada, la idea de autólisis, queda camuflada con el tema del ego, ¿de acuerdo? Bueno, os dejo aquí porque si no me voy a enrollar como una persiana y eso no consiste.